Hoy voy a continuar con el estudio de Eclesiastés. Para los que van comenzando con esta situación de la Biblia viene de un término que se llama biblos, que significa biblioteca. La Biblia no es un solo libro y el término Biblia viene del término biblos, que significa biblioteca. Y tenemos en la Biblia, o en esta biblioteca, que parece un libro, son 66 libros. Así que tenemos 66 libros muy increíbles, y lo que hemos estado viendo es uno de ellos, de esos 66, el libro de Eclesiastés, y fue inspirado por Dios y utilizó una herramienta humana, una persona que es Salomón, una persona de profesión rey, hijo de David. Y bueno, la Biblia está llena de mensajes acerca de cómo manejar las posesiones y los bienes en nuestras vidas. De hecho, la Biblia habla más de cómo manejar los bienes y las riquezas, habla más que la oración, más que la fe, porque es un tema sensible para todos los seres humanos, la cuestión del manejo del dinero. Es una cosa que te pasa a diario, es una cosa que recibes tal vez un salario semanal, quincenal, mensual, no lo sé, pero es un tema recurrente que está en nuestras mentes y en nuestro corazón, y en la Biblia no dejó espacio, la palabra de Dios nos enseña acerca de este tema. Y en Eclesiastés vamos a volver a tocar este tema. Hemos estado viendo capítulo por capítulo. Salvador la semana pasada compartió Eclesiastés 5 del 1 al 8, y lo que continúa, este autor nos va a hablar acerca del manejo de las finanzas. Quiero hacer un paréntesis. Personas han hecho un cálculo de como cuánto ganaría Salomón. Salomón es uno de los hombres más ricos de la historia, y si alguien tiene autoridad para hablar del manejo del dinero, es este hombre millonario llamado Salomón. Salomón fue un hombre sabio que le pidió a Dios sabiduría, y Dios se lo concedió, pero fue tan agradable para Dios esa petición de ser sabio que le dijo: mira, yo te voy a hacer rico más de los que antes o después vendrán de ti. Así que va a ser muy especial escuchar un mensaje prácticamente de finanzas de un hombre millonario. Hombres han calculado cuánto sería lo que él podría ganar, porque a él le llevaban oro año con año. Él duró 40 años gobernando Israel en una de sus mejores épocas. Y por el oro que recibía en cada año, aproximadamente en oro, y si lo conviertes el valor en pesos o en dólares, estamos hablando que Salomón recibía o administraba 20 millones de dólares anuales. 20 millones de dólares anuales en oro. Es decir, más de 2 millones al mes. Imagínate un hombre con esa cantidad de ingresos, con una solvencia jamás antes vista, antes o después. Y es este hombre que nos va a hablar, inspirado por Dios, acerca del manejo de las finanzas. El estudio de esta mañana se titula Cuando nunca es suficiente. Cuando nunca es suficiente. Y bueno, pues hay un interés en nosotros acerca de tener más dinero. Es como algo natural. De hecho, se les hizo una entrevista a algunos estadounidenses de que qué harían si, oye, yo te quiero regalar 2 millones de dólares. ¿Qué estarías dispuesto a hacer? El 25% estaba dispuesto a divorciarse, a dejar a sus hijos, a dejar a su familia, a hacer muchas cosas que tú dices, ¿de veras estarías dispuesto a hacer eso? Por esta cantidad de dinero, y sin duda las personas lo harían sin dudar. Estaríamos dispuestos a hacer cosas increíbles por la situación del dinero. Nosotros entonces pensamos en eso, y vamos a comenzar en Eclesiastés 5, la parte que continúa donde nos quedamos la semana pasada. Eclesiastés capítulo 5, por favor acompáñame. Vamos a leer desde el versículo 8 al 12. Dice lo siguiente, vámonos por parte. 8 y 9 vamos a leer primero. Eclesiastés 5. Dice el 8, dice: no te sorprendas si ves que un poderoso, voy a leer la Nueva Traducción Viviente. No te sorprendas si ves que un poderoso oprime a un pobre, o que no se hace justicia en toda la tierra. No te sorprendas, pues todo funcionario está bajo las órdenes de otro superior a él, y la justicia se pierde entre trámites y burocracia. Hasta el rey saca todo lo que puede
de la tierra para su propio beneficio. Vamos a detenernos en estos dos versículos. Y prácticamente lo que está hablando, mira, cuando las personas tienen un poder político, económico, yo quiero decirte algo, vas a ver opresión entre gente que tiene influencia, que tiene poder para poder hacerlo. Y no te sorprendas, aquí el autor Salomón no está diciendo, mira, ayuda al oprimido, o ayúdalo al que no se le hace justicia. Dice, mira, va a haber sobornos, va a haber confabulación entre gente poderosa, porque la ambición que se vive es muy complicada para todos. Y los que tienen el poder van a arrasar con esa ambición que naturalmente en el corazón del ser humano brota por querer adquirir. Es lo que está diciendo, no te sorprendas de eso. Mira, los altos y poderosos se cuidan unos a otros en robar. Eso ocurre y no está describiéndonos nuestro país hace 10, hace 3, hace un año. Está hablando de hace muchos años que también pasa de que los hombres, los altos funcionarios se protegían para, tú robas, yo robo, no digamos, tú hacemos, a tu familia, aquí la protegemos, aquí se va a hacer, vamos a hacer lodo con esto. Eso es lo que nos está diciendo Salomón, que en nuestro corazón hay esa naturaleza y aún en los altos rangos la gente va a querer llevar y acumular riquezas. Y nos va a explicar cómo esto es tonto, cómo esto no es, un hombre millonario nos va a decir que esto no es algo que debemos buscar. A veces nosotros criticamos o juzgamos, ay, ¿cómo es posible? Pero muchas veces si estamos en esa posición, yo digo, ¿actuarías diferente? Estando en la posición que a veces juzgamos o criticamos, que agarran, pero sí, como si no hubiera un ayer, ¿verdad? O un mañana. Si tú o yo estuviésemos en la misma posición, ¿actuaríamos igual? A veces yo he pensado eso. ¿Actuaríamos con esa insaciabilidad económica? Sería muy interesante. Vamos en el versículo 10, por favor. Versículo 10. Dice, mira, los que aman el dinero nunca tendrán suficiente. Los que aman el dinero nunca tendrán suficiente. Qué absurdo es pensar que las riquezas traen verdadera felicidad. Cuanto más tengas, más se te acercará la gente para ayudarte a gastarlo. Por lo tanto, ¿de qué sirven las riquezas? Quizás solo para ver cómo se escapan de las manos. Versículo 10, los que aman el dinero nunca tendrán suficiente. Nosotros hemos sido testigos de esta parte cuando nos enteramos o se arma un escándalo de robos millonarios que hacen funcionarios, personas en los deportes, en cualquier lugar en donde tienen oportunidad de robar, y escuchamos las cantidades que roban, decimos, no juegues. O sea, si hubiera quedado con eso y hubiera vivido no sé cuántos años ya con eso. Pero las personas no, aún lo que han tomado se les hace poco y quieren más y quieren más y quieren más, porque es un hecho que el ser humano va a tener el deseo, cuando amamos el dinero, nunca tendremos lo suficiente, nunca sentiremos ya estuvo, ya suficiente, con esto vivo bien. Cuando tenemos nuestro corazón que ama al dinero, es una vida miserable, porque no te sentirás nunca satisfecho. De hecho, así dice, ¿no? Dice, qué absurdo un hombre millonario de 20 millones de dólares anuales, dice, qué absurdo es pensar que las riquezas traen verdadera felicidad. Yo quiero comentarte que no era solamente la época en donde Eclesiastés habló y tenían la tentación del materialismo. En nuestra actualidad, todo lo que nosotros vemos, películas, comerciales, todo apunta a que en el materialismo, en el obtener, nuestra vida será feliz. Todo apunta ahí. Si tú ves comerciales, si tú ves lo que quieras ver, nos mandan un mensaje que muchas veces hemos tomado de que en el materialismo o en el tener más dinero vamos a encontrar nuestra felicidad.
Y dices, oye Fer, pero pues yo nunca he tenido tanto, pero yo quiero que observes cómo está tu vida, cómo están nuestras vidas. Mira, algo que yo he observado es que esta parte del materialismo se infiltra tan sutilmente que pasa, me he dado cuenta de que pasa lo siguiente. Trabajamos y de alguna manera obtenemos un ascenso y por ende un aumento de sueldo. ¿Qué es lo típico que hacemos, familia? ¿Te has dado cuenta? Subimos nuestro estilo de vida. Ya no vas al gym de la esquina, ya vas uno de caché, porque puedes. Y después nuevamente en tu trabajo te aumentan de sueldo y ¿qué haces? Aumentas tu estilo de vida. ¿No se te hace curioso que a veces volteas a ver tu familiar que tal vez gana 5 veces más que tú, 4, 3, lo que sea más que tú, y dices esto ingenuamente, si yo tuviera su sueldo, yo haría, pero lo ves preocupado muchas veces, angustiado, persiguiendo la quincena, preocupado porque tiene que hacer cierto pago, porque esta persona no aprendió y subió su nivel de vida. Y en la quincena está persiguiendo él no lo lleva a ciertos colegios a sus hijos ya van a los más caritos de la ciudad. Su casa está en un lugar en donde paga más renta o le costó más caro. Pero la misma preocupación que tienes tú, que tienes un ingreso X, tu familiar también lo tiene. Entonces, no sé si te has dado cuenta o puedo equivocarme, que todos tus familiares o toda la gente que tú conoces, amigos, vecinos que tienen un mayor sueldo, triple, doble, lo que sea, viven con santa paz. Tú los ves súper relajados, tranquilos, les alcanza para todo. Si tú ves eso, yo te diría, no creo que lo veas. Más bien vemos lo contrario. Entonces, eso va a ser algo muy interesante porque te dice, mira, si tú aprendes, de hecho, desde las tablas de los mandamientos, Dios nos enseñó, no codicies. Enséñate a no codiciar la casa de tu prójimo, la mujer de tu prójimo, desde el inicio, familia. Porque tenemos en nuestro corazón la intención de, esa ropita me gusta más. Ese carrito me vería, no, yo creo que hasta en ese carro, dice las mujeres, yo no soy interesada, pero en los carros se ven más guapos. La verdad es que a veces pensamos y los mensajes que nos mandan es un mensaje totalmente erróneo. Amar el dinero al nivel que nos manejemos. ¿Sabías que muchas familias o muchas personas darían lo que fueran por tener tu sueldo de este momento? Si tú miras abajo, hay gente que gana muy, pero muy poco. Y tú dices, pero es que a mí no me alcanza. Y dice, no juegues, qué bendición tienes. En todas las escalas pasa esto. Tenemos que aprender que nuestro corazón codiciará. ¿Qué estás haciendo? ¿Cómo te estás protegiendo? Cuando aumente tu sueldo, cuando te den un bono, cuando pase algo, una bendición, tienes que pensar, tengo que tener cuidado con la codicia. Porque si empiezo a amarlo, a atesorarlo, entraré a un mundo sin salida, a un mundo que no tendrá satisfacción en mi corazón. Tienes que aprender a que la marca no te hace, a que el lugar donde vives no te da el valor que tú tengas, a que el carro que te mueva o el camión que te mueva no te hace más o menos. Si tú piensas o tienes personas que califican eso, te voy a decir, es absurdo y no está calificando las cosas de manera correcta. Si nos medimos por un reloj, por un traje, por un cinto, por un auto, es una cosa vacía. Y vamos adelante en lo que dice el autor. Caray, se apagó. Bueno. Antes de ir a esto, quiero que vayamos, no solamente Eclesiastés, yo te quiero decir que es un llamado en toda la Biblia a que tengamos y atendamos este asunto. Vamos a 1 de Timoteo 6:10. 1 de Timoteo 6:10. Primera de
Timoteo 6:10 dice lo siguiente. Dice, pues el amor al dinero es la raíz de toda clase de mal. Y algunas personas, en su intenso deseo por el dinero, se han desviado de la fe. Eran personas cristianas, familia, de la fe verdadera, y se han causado muchas heridas dolorosas. Vamos a Lucas 12:15, por favor. Lucas 12:15. Lucas 12:15 dice así. Está hablando Jesús y dice, y luego dijo, tengan cuidado con toda clase de avaricia. La vida no se mide por cuánto tienen. Tengan cuidado con toda clase de avaricia. La vida no se mide por cuánto tienen. Versículo 21 de ese mismo Lucas 12. Dice, así es el que almacena riquezas terrenales, pero no es rico en su relación con Dios. Es un necio, está hablando Jesús. Si estamos hablando y si tú dices, oye, de todas las cosas que habla la palabra de Dios respecto al dinero, ¿qué tengo que advertir? Lo que tienes que advertir, estamos hablando de un hombre en Eclesiastés, de un hombre millonario, rico. Porque uno de los mensajes que se quiere confundir es que nosotros como cristianos mandamos un mensaje de conformismo. No estamos mandando un mensaje de conformismo. Yo, Fernando Ávila, estoy completamente seguro que si un hombre o una mujer vive laboralmente conforme a los principios cristianos, va a ir escalando en su trabajo sí o sí. Porque un hombre que vive bajo los principios cristianos va a hablar con la verdad, súper valorado en las empresas. Va a honrar el liderazgo, no va a hablar a las espaldas, va a hablar persona a persona, va a ser puntual, va a ser honrado, no va a robar. Un montón de cosas que equipan al hombre o la mujer para ser ascendido. Yo creo con todo mi corazón que un cristiano no puede quedar en la mediocridad laboral si ha de vivir los principios cristianos, de hacerlo para el Señor. Para mí eso es una mejora continua. Trabajar no para un hombre, sino para el Señor. Eso te exige porque te exige. Trabajas para Dios y eso te va a exigir. Y obviamente eso te recomienda increíblemente, y yo he sido testigo en las personas que se han sido, pero también me ha tocado ver las personas que no integran los principios cristianos a su vida laboral, que se quedan como con lo cristiano en la iglesia del domingo y se olvidan y se confunde con los demás de sus creencias, sus principios, y claro que no es ascendido. De hecho, muchas veces son despedidos. Me ha tocado ver que entre hermanos no se dan trabajo, se quedan mal porque no llevan los principios cristianos, o mal pagadores, no, yo te pago. No integramos los principios cristianos y eso no es correcto. Entonces nunca vamos a mandar un mensaje de mediocridad, porque el mismo estilo de vida de un cristiano te hace ascender. Un tipo José el soñador, un hombre con principios, un hombre con una relación firme, un hombre que honra a Dios y obviamente va a ser levantado. Para mí, si tú me preguntas, el problema es que no vivimos a la altura del llamado de Cristo. Ok, si hay algo de todas cosas de las finanzas, la primera cosa que yo quiero que te grabes es: tengo que tener cuidado con la avaricia. Tengo que tener cuidado. Desde las tablas de los 10 mandamientos, este hombre Eclesiastés, un hombre millonario, Jesús nos está diciendo en el primer siglo, en todos los momentos, nos habla: tengan cuidado. La avaricia los va a llevar a amar el dinero. Y eso es vivir una vida totalmente insaciable. Tienes que grabarte eso. Voy a prosperar. ¿Y cómo le voy a hacer para la avaricia? Ok, fíjate, algo que me llama la atención solamente son cosas que he observado, no son cosas escritas, son cosas que yo personalmente he observado. A veces podemos pasar tanto tiempo trabajando y tantas cosas metidas porque
pues ya incrementamos nuestro nivel de vida. Ya no solamente pusimos Netflix, ahora Amazon Prime y Spotify, y ya tengo que pagar todas esas, y antes no trabajaba, pero ya las pago, y la membresía al Xbox, y tanta cosa que hacemos, porque tengo y quiero incrementar el nivel de vida. Ok, me ha tocado ver que nos movemos por temporadas al vivir las cosas más significativas para nuestro corazón. Me explico. He visto que se mueve un ambiente, desde mi punto de vista, muy padre, en donde nosotros como familias estamos dispuestos a gastar y a invertir y a viajar y a hacer comidas en épocas como Navidad. Ya se acerca Navidad y hay que ir con la mamá, aunque viva lejos, viajan, aunque no se tenga, inviertes, no, es que es Navidad y se invierte una lana porque la cena es muy importante, el vernos es muy importante. Pero eso me encanta. ¿Qué me encanta? Me encanta que vernos, movernos con las cosas que son significativas. ¿Por qué quieres estar ahí? Porque está mamá, porque están mis hermanos, porque está papá si los tengo, porque están mis hermanos, porque están las cosas más valiosas. Pero lo más fuerte es que todo el año estamos metidos en las ocupaciones y solamente a veces es esa temporada, ese día, ese fin de semana en donde vemos eso. Y todo lo demás del año estamos metidos haciendo esas cosas. A mí me encantaría cuando tú vives sin esa avaricia, sin querer más y sin querer, tienes el tiempo, los recursos para poder hacer ese tipo de actos, de eventos más seguidos. Conectar con las personas más significativas en tu vida más continuamente. Si vives lejos, puedes viajar más y verlos. Porque estás fuera de la avaricia, puedes dar a los necesitados, puedes hacer muchos proyectos, pero lo que yo te aconsejo, cada uno de nosotros tendríamos que conocernos y tendríamos que darnos inyecciones, vacunarnos contra la avaricia de manera personal, que tú sepas, a ver, yo me conozco, ¿qué me hace sentir? ¿Sabes que a mí me hace sentirme libre de la avaricia? Dar, ahora tengo que dar porque si no, a mí me encanta ver mi cuenta, sumar, pero conócete, porque ese es uno de los más grandes riesgos advertidos por Jesús, advertidos por el hombre más sabio del mundo, que es Salomón, de lo que estamos viendo. El segundo principio, vamos adelante, en Eclesiastés 5, en el versículo 12. Ok, antes de este 12, vamos al capítulo 6, el capítulo 6 de Eclesiastés, versículos 7 al 9. Capítulo 6, versículos 7 al 9. Dice toda la gente, capítulo 6, versículo 7, dice, toda la gente se pasa la vida trabajando para tener que comer, pero parece... Mira, y eso se escribió hace muchos años, que nunca le alcanza. Ay, nanita, la quincena ya llegó y ya se me fue. Entonces, ¿de verdad están los sabios en mejores condiciones que los necios? ¿Ganan algo los pobres con ser sabios y saber comportarse frente a otros? Verso 9. Disfruta de lo que tienes en lugar de desear lo que no tienes. Soñar con tener cada vez más no tiene sentido. Es como perseguir el viento. Esta es una afirmación de lo que nosotros vimos acerca de perseguir las riquezas. El capítulo 6, versículos 7 al 9 está afirmando esta parte que nosotros acabamos de ver. Vamos a regresarnos en el versículo 13, por favor. Eclesiastés 5:13. Dice, he notado otro gran problema bajo el sol. Acaparar riquezas perjudica al que ahorra. Se invierte dinero en negocios arriesgados que fracasan y entonces todo se pierde. A fin de cuentas, no queda nada para dejarles a los hijos. Todos llegamos al final de nuestra vida tal como estábamos el día que nacimos, desnudos y con las manos vacías.
no podemos llevarnos las riquezas al morir. Vamos a detenernos ahí. En este tema es la parte, cuando nosotros vivimos amando las riquezas, tenemos que advertir en lo siguiente. Estos versículos que acabo de leer, es que lo que nos pasa es que no aprendemos a disfrutar la vida. Estamos tan ocupados en la acumulación que uno de los efectos no solamente es la avaricia y volvernos insaciables, sino que nos desconecta y ya no disfrutamos la vida, nuestra vida, las cosas sencillas. Eso es lo que nos está enseñando. Dice, mira, hay veces que lo pierdes todo y todo esto pasa. Vamos en el versículo 16, por favor, también comenta esto. Dice, ese es otro problema muy serio. Versículo 16. Las personas no se van de este mundo mejor de lo que llegaron. Todo su esfuerzo es en vano, como si trabajaran para el viento. Dice, es una carga, viven toda su vida bajo una carga pesada, con enojo, frustración y desánimo. Mira, lo que nos ha enseñado la palabra de Dios, por ejemplo, Job, nos ha enseñado que en un día lo puedes perder todo. Job es un caso muy extremo, pero nos enseña una y otra vez la palabra de Dios que entrar en esa carrera de la avaricia nos impide disfrutar las cosas del día a día, pero sin embargo la vida real es que muchas veces es tan inestable y tan inseguro que las cosas se pierden en un día. El caso de Job, morir sus hijas, perder todo, es un caso extremo. Cuando Jesús está hablando, lo que acabamos de ver de Lucas 12, que está hablando del hombre rico, dice, ay, ya acumulé tanto, ¿y qué haré con mis graneros, con tanto que he cosechado? Derribaré mis graneros, haré otros. Y Jesús, se va a acabar hoy tu vida. O sea, perdiste tu vida. Eclesiastés nos dice que nuestra vida es tan corta, tan corta. Yo espero que tú tengas eso en tu corazón. Tu vida es corta. Nadie de nosotros sabemos cuánto vamos a vivir. Y nuestra vida es corta. Y Eclesiastés nos está enseñando apréndela a vivir. Disfruta de lo que tienes ya. No estés pensando en lo que vas a obtener más. Aprende, siéntate. Porque las cosas se esfuman, un mal negocio, ni a tus hijos les vas a dejar nada, lo que está diciendo en lo que acabamos de leer. Quiero que tú te preguntes a ti misma, a ti mismo, ¿he aprendido de verdad, de todo corazón, a saber disfrutar lo que tengo hoy? Yo tengo esa capacidad de disfrutar, me siento contento, gozoso, o estoy pensando, ay, no he pagado esto, no he pagado lo otro, ¿cómo le voy a hacer? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que estás pensando? ¿Cómo vives tu vida? Tu vida es corta y necesitamos aprender a esto. En la explicación quiero que vayamos a Eclesiastés 6 del 1 al 3. 6 del 1 al 3 reafirma o hace una reflexión sobre esto mismo que acabamos de leer en el 5. Eclesiastés 6 dice del 1 al 3. He visto otro mal terrible bajo el sol, que pesa tremendamente sobre la humanidad. Dios les da a algunos mucha riqueza, honor y todo lo que pudieran desear, pero luego no les da la oportunidad de disfrutar de esas cosas. Se mueren y algún otro, incluso un extraño, termina disfrutando de toda esa abundancia. Eso no tiene sentido. Es una tragedia terrible. Un hombre podría tener 100 hijos y llegar a vivir muchos años, pero si no encuentra satisfacción en la vida y ni siquiera recibe un entierro digno, sería mejor para él haber nacido muerto. Lo que nos enseña la palabra de Dios aquí es aprende. Lo primero los primeros consejos es, debo de cuidar mi corazón de la avaricia. ¿Qué voy a hacer al respecto? Cuando me aumenten, cuando me contraten, ¿qué voy a hacer? ¿Inmediatamente subir mi estilo de vida para volver a sentirme que apenas me ajusta para las cosas? ¿Qué voy a hacer? Segundo, soy una persona
que se caracteriza por aprender a disfrutar la vida? Me siento con mi familia, me siento con mi esposa, ¿Cómo a veces es la vida, no? Media hora para comer, unos videos, unos mensajes, unos audios, vámonos. Y la vida es así, insatisfactoria. Pero ¿en dónde estamos? ¿Cómo estamos? Eso es una de las cosas que Eclesiastés nos dice, mira, Dios nos da ese don de poder disfrutar, apréndelo, desarróllalo. Eclesiastés 5, 18 al 20. Vamos a ver en qué concluye Eclesiastés. Dice, aún así, he notado al menos una cosa positiva. Qué bueno, Eclesiastés. Es bueno que la gente coma, beba y disfrute del trabajo que hace bajo el sol durante el corto tiempo de vida que Dios le concedió y que acepte su destino. También es algo bueno recibir riquezas de parte de Dios y la buena salud para disfrutarlas. Disfrutar del trabajo y aceptar lo que depara la vida son verdaderos regalos de Dios. A esas personas, Dios las mantiene tan ocupadas en disfrutar de la vida que no pasan tiempo rumiando el pasado. Mira, Eclesiastés nos dice algo que es real y que nos cuesta trabajo reconocer. Lo que tienes, lo que haces, viene de Dios. Oye, Fer, no viene de Dios, es mi lucha y mira, yo empezamos, ¿no? Yo a los 14 años, porque en mi familia había mucha necesidad. No sabemos historias de esas. No te niego que desde niño empezaste a darle duro por la necesidad. Pero si Dios pudiese mostrarte una película y quitar su presencia de tu vida, verías la miseria que es una vida sin Dios. Lo que tú viste, lo que tú viviste y lo que tú obtuviste ha venido de Dios. ¿Sabes, familia? Nos cuesta tanto trabajo eso porque en nuestros labios y en nuestro corazón no hay gratitud. Yo me lo gané. No hay gratitud. Y lo otro, Eclesiastés dice, si pudieses aprender a comer, beber y disfrutar y entender que de Dios tuviste lo que tuviste, serías completamente feliz. Yo te quiero invitar, cuando Jesús le dice y está hablando con sus discípulos, Él enseña y dice lo siguiente, si ustedes supieran que un pájaro que Dios provee, que Dios ayuda, que Dios cuida, a esas flores que Dios viste, que ustedes son más valiosos que cualquier pájaro y que le importa y que le interesa a Dios. Si Dios le interesa a los pájaros poderles proveer, ¿cuánto más ustedes son importantes para Dios? En el Padre Nuestro, que habla de nuestro pan de cada día, verdaderamente es reconocer que viene de Dios. Yo quiero invitarte en esta parte de las riquezas a que tu trabajo, a que tu escuela, a que sea lo que te desempeñes, puedas reconocer, he logrado lo que tengo gracias a Dios. Me han becado por la gracia de Dios. He pasado por la gracia, me he graduado por la gracia de Dios. La gente que no alcanzamos a reconocer esto, vivimos cargados, agotados. Sentimos que nosotros tenemos que tener. Es increíble cuando tuvimos a nuestros hijos pequeños. Increíble ese momento. Nuestros hijos pequeños, por ejemplo, mi hija de 4 años, se sienta a la mesa a comer y disfruta mucho. Y no piensa cómo llegó ahí. Solamente dice, se acabó, hay que comprar más. Cosas, ¿no? Dice, se acabó, hay que comprar más. ¿Cómo? ¿Cuánto cuestan? ¿Subió? ¿Hay devaluación? ¿Hay inflación? Es increíble la paz que se puede ver en un niño. Y si tú tuviste hijos, es increíble ver esa escena. Si tienes nietos, es increíble ver la paz y la alegría.
Porque confían en papá. ¿Hace cuánto tú no te has sentado a tu mesa disfrutando de papá? O estás pensando, esto, si no trabajo, pues no hay esto, y ahora qué. Échale menos, ¿no sabes que ya cuesta el doble? ¿Cómo está nuestro corazón? Viene de Dios. Así que el mensaje de Eclesiastés, de cuando nunca es suficiente, yo quiero que te lleves esas 3 cosas en tu corazón. Dios, líbrame de la avaricia, de caer en esa trampa que nunca puedo salir de mi vida porque nunca es suficiente. Segundo, permíteme disfrutar las cosas pequeñas. En otras palabras, haz más navidades sin Navidad, en donde vas con mamá, vas con papá, invita. Cuando llegan esos días dices, vale la pena, pues un día al año, ¿no? Eso se siente. No, vale la pena siempre, porque la vida es corta. En Tijuana conocí a Rubén, un hombre de 56 años que le detectaron cáncer en etapa 4 y es muy agresivo su cáncer que él tiene. Él está escribiendo un libro y después lo va a publicar de todo lo que ha sido para él. Pero lo que me llama la atención de cuando nosotros creemos que la vida es corta, dice, mira Fer, cada vez que yo abro mis ojos es un día más. Obviamente porque cuando le dijeron que tenía cáncer, se checó, le dijeron que no, que estaba libre de cáncer en su momento, y después tuvo una enfermedad que se llama hombros paralizados, no sé si tienen ustedes el nombre de ese tipo de cosas. El chiste es que sus 2 hombros literalmente no los podía mover para nada. No podía comer, no podía bañarse, no podía hacer nada. Esa parte de sus hombros que no estaban sin mover, lo llevó a hacerse resonancia magnéticas y cosas como esas para ver qué tenían sus hombros. Cuando le hacen la resonancia magnética, el doctor lo cita y le dice, usted tiene cáncer en terminal 4, en etapa 4, está invadido este lugar. Es posible que tenga o un día, o una semana, o un mes de vida. Un hombre con 6 hijos, el mayor de 10 hermanos, etc. Entonces, pues para él fue muy sorprendente, pero después te contaré más cosas de su historia, pero algo que aprendí, él después de 6 años, él está con vida, pero algo que él ha aprendido, porque sabe que en cualquier momento muere, cuando abre los ojos, dice, un día más. Dice, he apreciado un atardecer, y no nomás uno, o sea, yo me salgo y me pongo a ver el atardecer. Discuto, más bien no discuto, me he dado cuenta que discutía cosas tan intrascendentes en mi vida que si mi esposa me dice eso, sí, mi amor. Porque dice, ¿para qué pierdo tiempo en cosas que no tienen sentido? Que si mis hijos me hacen eso, amén, vas a madurar, hijo. O sea, él ha aprendido que va a disfrutar su momento, va a hablar, va a tratar, pero no se va a enganchar en trivialidades, porque él sabe, yo mañana tal vez no amanezca, ¿para qué me pierdo en cosas que no tienen un sentido? Si tú y yo entendiéramos que Dios nos provee, que podemos sentar a la mesa y decir, Dios, esto ha provenido de ti, tú me dices el trabajo, y cuando pase algo tú lo vas a proveer, y que hay tantas historias tan increíbles que Dios provee, que te sientes con esa paz, y cuando te sientas intranquila diga, Dios, aquí hay algo que está mal, me siento preocupado, preocupada, y vas a ir con Dios. Y tercero, que tú puedas en tu corazón disfrutar cada cosa. Hoy estás en una posición increíble, de verdad, increíble. No sé si aspires a más o qué tengas en tu mente, pero hoy tienes vida, tienes familia, tienes que comer, tienes que vestir, Fer, pero no es la marca que yo quiero, pero tienes que vestir. La marca no es nada, de verdad no es nada, porque desnudo llegaste y desnudo te irás. Si tú quieres salir de aquí siguiendo en el materialismo,
peleado, enojado, frustrado, gritando, quítate, voy a trabajar. Es impresionante, ¿no? Cómo estamos. Porque no tenemos paz. Porque hay muchas cosas que tenemos en nuestro corazón. Estos consejos son de un hombre millonario, inspirado por Dios, Salomón. No solamente de mí, sino Salomón. Dios utilizó a Salomón, un hombre que lo tenía todo, para decirnos: las riquezas no es el camino, y lo que tienes. Por ejemplo, él decía: mis 20 millones al año han venido de Dios, y no voy a desperdiciar mi vida. Acompáñame en una oración.